respecto a las cosas de Dios. Porque esta es una frase muy comúnmente escuchada dentro de las congregaciones. Y claro, cuando se habla acerca de las cosas de Dios, creemos que estamos involucrados en lo que realmente Dios quiere que estemos. Yo he escuchado a mucha gente, sí, ¿sabe qué, pastor? Por estar involucrado en las cosas de Dios, he dejado al lado a mi familia. Por estar involucrado en las cosas de Dios y que mis hijos desprecian, o mi esposa o mi esposo desprecia, entonces mi familia se ha distanciado. Pero no importa, porque yo estoy en las cosas de Dios. Y realmente eso a mí me pone a pensar en el sentido de, ¿qué son las cosas de Dios? Y escudriñando en la palabra de Dios, he traído al menos 3 versículos, pero existen como más de 60 que nos expresan esta idea. La primera la encontramos en Deuteronomio 10:14. Dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Voy a leer estos 3 versículos para que cada uno de ustedes tome conciencia de lo que podría referirse bíblicamente que son las cosas de Dios. En 1 de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y por último, en el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando yo busco una definición bíblica de lo que serían las cosas de Dios, yo podría decir que todo, absolutamente todo. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros esas ideas erróneas que nos llevan a vivir erróneamente? Pues Efesios 4, del 14 al 16, y hoy vamos a utilizar mucha Biblia, porque no podemos dar una enseñanza profunda que probablemente hasta nos va a mover ciertas ideas que nosotros tenemos. No puedo traerlo con convencimiento de sabiduría humana, sino que tengo que traer a la luz las Escrituras para que ellas sean transformando nuestras vidas. Y entonces Efesios 4, 14 al 16 dice, para que yo no seas niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bonito que quienes podamos haber estado en el estudio de Romanos, en la primera carta de Corintios, y si tú no tuviste la oportunidad, bueno, todo está colgado en nuestras redes sociales y puedes tener un estudio profundo, consciente, individual inclusive, acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Porque si solamente vengo y utilizo versículos que he escogido, pero no tenemos ya la formación que hemos venido teniendo, que por ejemplo en Corintios, Pablo nos enseña acerca de la preeminencia del amor y nos muestra que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. En Romanos vimos también esta situación acerca de estas enseñanzas que a veces utilizan los hombres para llevarles por donde el pensamiento del hombre quiere llevarles. Y la palabra nos dice que sí, que realmente nosotros debemos dejar de ser niños. No le está echando la culpa la palabra a aquellos engañadores, que sin duda lo hay. Pero también nos hace responsables a nosotros de cernir y de evaluar conscientemente aquello que se nos enseña. No podemos ser tan descuidados como un niño que simplemente cree que lo que la persona que está delante, que a lo mejor ni le conoces,
Solamente sabes su nombre y algo más y tú dices, bueno, pero si está ahí adelante debe ser porque sabe. Y definitivamente creo que se supone que así debería ser, pero eso no quiere decir que tú pierdas la responsabilidad de evaluar lo que se te enseña. Pero por otro lado, sí tenemos a gente que en el afán, hace un momento hablábamos con los hermanos del consejo y decíamos, bueno, creo que hay muchas cosas que están dentro de la iglesia que probablemente nacieron con una buena intención, pero que no necesariamente la buena intención nos lleva hacia donde la Escritura nos quiere llevar, hacia la sabiduría, el conocimiento y a los pies de Cristo. Podemos nosotros, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de los 2 sacramentos o mandatos que tiene la iglesia. Y cualquiera de nosotros podría decir que, claro, nuestros amigos, no estoy llamando hermanos, nuestros amigos católicos podrían decir, bueno, es que la intención es que nadie se pierda, aún los bebés, y entonces bauticemos a los bebés. Inclusive, para conocimiento de ustedes, hermanos queridos, hay iglesias protestantes que bautizan bebés. ¿Sí? Tenemos las iglesias generalmente presbiterianas o luteranas, son iglesias que sí bautizan bebés. Y ellos tienen argumentos para eso. Pero definitivamente la intención no necesariamente va ligado a la Escritura. Y entonces nosotros hemos comenzado a desarrollar y hemos dado este matiz de las cosas de Dios a las cosas que se hacen en el templo. Y vamos a mirar que no necesariamente las cosas que se hacen en el templo están muy ligadas a Dios. Nosotros venimos de un ambiente en el cual obviamente la humanidad es egocéntrica. Y entonces creemos que al hacer cosas yo puedo tener un cierto estatus de ser más santo que otros. Y eso no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica, con la enseñanza reformada, sino tiene que ver más bien con pensamientos lógicos. Y la palabra de Dios es muy clara con respecto a eso, porque Dios mismo dice, mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes. Nosotros no podemos bajar a Dios a nuestro nivel y razonar nosotros y pensar que así mismo razona Dios. Eso es un absurdo. Estamos creando a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y la enseñanza bíblica es que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Por tanto, si estamos buscando la verdad de Él, tenemos que, como dice Pablo, ser transformados. Entonces debemos de salir de aquel concepto de templo y las cosas que yo hago en el templo son las cosas de Dios. Si yo estoy en el templo y estoy ayunando y estoy en el templo orando y paso metido en el templo de lunes a domingo, entonces estoy involucrado en las cosas de Dios. Falso, las Escrituras nos dicen que todo. Y cuando hablo de todo, estamos hablando de la familia, estamos hablando del trabajo, estamos hablando del partido de fútbol, estamos hablando de las compras en el mercado, estamos hablando de cada actividad del ser humano. Está Dios, y claro, de cuando somos hijos de Dios, pues entonces nosotros estamos plenamente conscientes que en cada cosa que hacemos está Dios. Y para esto nosotros podemos tener un cierto orden. Porque tú podrías decir, bueno, ok, hermanos, entiendo que ya las cosas del templo entonces no ha sido lo que yo pensaba, las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo podría darle un cierto orden a esto? Yo pienso que en las 2 primeras cosas que voy a nombrar hay un cierto orden. Luego de eso, tengo mis argumentos para haber puesto este orden, sabiendo que hay un riesgo que al decir, mira, esto es lo primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero, esto es lo cuarto, podremos comenzar a decir, bueno, entonces yo me dedico a lo primero y descuido lo cuarto. No lo creo así. Por eso quiero fundamentar que todo le pertenece a Dios. Y si todo le pertenece a Dios, no se trata de decir esto es más importante que lo otro, sino de decir que por el bienestar individual, familiar y de la comunidad,
tal vez deberíamos prestar este cierto orden. En el primero y el segundo les dije, no tengo duda, porque la palabra de Dios nos pone en Deuteronomio 6:5 la claridad de qué debe ser lo más importante en nuestra vida. Y dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nadie podría negar de que Dios debe ser lo más importante de nuestra vida. Y hermanos queridos, aquí hacemos una aclaración. Dios y la iglesia son dos cosas diferentes. Porque nosotros hemos hecho muy mal muchas veces, o ciertas congregaciones, porque creo que nosotros no, pero ciertas congregaciones lo que hacen es poner en el mismo sitial de Dios a la iglesia. Y entonces la iglesia tiene igual importancia que mi relación con Dios. No lo creo. Claramente la palabra dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto está en Deuteronomio, cuando todavía eclesia en griego no existía. Lo vamos a ver un poco más adelante, o sea, no está poniendo al mismo nivel. Quitemos ese nivel, porque nosotros creemos y decimos, bueno, entonces voy a la iglesia y voy a hacer un sinnúmero de actividades en la iglesia y eso me acerca a Dios. No, tu relación personal e individual con Dios no tiene que ver con tu servicio en la iglesia. Y yo sé que eso desbarata un sinnúmero de vacas sagradas para muchos. Pero hermanos, tenemos que ser muy claros y muy conscientes con esto, porque una mala instrucción es el inicio de una mala doctrina, y una mala doctrina es el principio del error. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento, perece por estar en un error. Lo segundo que yo podría decir es lo más importante, es la familia. Muy contrario a, deja ahí tu familia, el Señor sabrá lo que hace con ellos, vos ven y sirve aquí. Hermana, ven y pásate ahí en la oración, ven al tiempo de intercesión, ven al ayuno, ven a todas esas cosas que son muy buenas, claro que son muy buenas. Pero creo que el segundo ministerio de absolutamente todos nosotros es nuestra familia. Dependiendo nuestro rol en la familia. Si somos padres o si somos esposos, lo primero que debería hacer es nuestro cónyuge. La palabra de Dios dice, ama a tu esposa, refiriéndose a los esposos, y creo que en un sentido amplio, para aquellos que conocen ya el sentido amplio y extensivo de las Escrituras, saben que eso centra principios que son más allá de lo que se está diciendo. Pero referente a los esposos les dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, está hablando acerca de una relación muy profunda con el cónyuge. Y entonces, entre esposos debe ser esa relación. Y luego, a los padres nos da la responsabilidad con nuestros hijos. Y si eres hijo, te da una responsabilidad con tus padres. Honra padre y madre. Primer mandamiento con promesa, inclusive, ¿no es cierto? Y luego, cuando te casas, entonces, es con tu esposa o con tu esposo. Entonces nos damos cuenta de la familia. Y hermano, ¿usted de dónde saca la familia? Bueno, lo saco de Mateo 22, 35 y 39, porque utiliza lo primero que dije acerca de Deuteronomio 6:5, cuando dice amarás a Jehová. Y esta pregunta le hicieron al Señor Jesucristo. Y en el 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y entonces el Señor se remite a Deuteronomio y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero el Señor luego lo expande y dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros entendemos que cualquiera es nuestro prójimo. Pero veamos bien la palabra. Prójimo viene o hace referencia a próximo. Bueno, yo sé que mi prójimo puede ser, no sé,
a alguien que viva en el África. Es mi prójimo, claro que sí. Pero si vamos a próximo, de proximidad, pues está más lejos de lo que está mi esposa. Entonces, ¿quién está más cerca de mí casi todos los momentos de mi vida? En mi caso, mi esposa. En mi caso, mis hijos. En mi caso, cada uno de ustedes. ¿Sí? Pero inclusive, si comparo cada uno de ustedes con mi esposa y con mis hijos, ¿quién pasa más próximo? Mi esposa y mis hijos. Entonces, creo que sin duda la enseñanza nos está mostrando de que en el orden está Dios, porque amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo. Entonces, está errada la enseñanza cuando se dice, deja ahí tu familia, vos créele al Señor, tú y tu casa, ven vos, y tu casa te seguirá así como algún día. Falsa enseñanza. Ya lo dije, me parece la semana anterior, pero del libro de donde se saca eso es el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro narrativo histórico. Por ser narrativo histórico no es un libro doctrinal. Los libros de doctrina son las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago. Esas cartas enseñan doctrina fundamental para la iglesia. Hechos de los Apóstoles nos está contando eso, historia. Nos está contando lo que pasó en ese momento y nos deja ver grandes cosas de la iglesia primitiva. Y uno dice, wow. Pero no está dando una enseñanza doctrinal con respecto a eso. Yo no puedo decirle a una persona, hermano, ven a Cristo y tú y tu casa serán salvos. Eso contradice el hecho de cree en el Señor Jesucristo. O sea, cree tú en el Señor Jesucristo. Nosotros no pensamos como piensan los católicos, que si yo soy católico, toda mi familia es católica. Y que si yo estoy en Cristo, bueno, así mis hijos no vayan a la iglesia ni nada, no importa, porque conmigo también les toca. Y nosotros venimos a veces con esa misma idea acá y pensamos que entonces mis hijos, si yo creo en el Señor, ahí va a estar. No. Lo que está diciendo, inclusive cuando vemos esta tremenda enseñanza de sabiduría, porque parte de un libro de sabiduría, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¡Ay, qué linda promesa! Nuevamente, no es una promesa, es un mandato de sabiduría, instrúyelo. O sea, te hace responsable a ti. No es que, yo lo llevo ahí a Kids y en Kids le enseñan y él... lindo, va a ser salvo y cuando crezca no se apartará de los caminos del Señor. Ese es un pensamiento que nosotros lo adaptamos muy fácilmente porque no nos hace responsables. Y la verdad, tenemos la tendencia a ser muy irresponsables. Somos irresponsables en cuanto a la doctrina que aprendemos, somos irresponsables en cuanto a nuestra relación personal con Dios y obviamente somos muy irresponsables en cuanto a las funciones que Dios nos ha mandado a cada uno como padres, como hijos, como cónyuges, a que tenemos que cumplir. Entonces, queridos hermanos, yo creo que sin duda, si tenemos que poner esto en un orden, tendríamos que poner a la familia en segundo lugar. Y en tercer lugar, y como les dije, hermanos, tercero y cuarto lugar, yo creo que va a depender de cada uno de ustedes, de su sabiduría, porque la palabra de Dios no dice, y en tercer lugar, luego no continúa Jesús diciendo, y el tercero se parece al segundo. No dice, ya simplemente ahí lo termina y sabemos que este gran mandamiento y su semejante hace referencia a Dios y al prójimo más cercano, la familia. Ok, el tercero... yo tengo mis argumentos. Y el tercero yo no he puesto a la iglesia. En el tercero yo he puesto al trabajo. Y yo sé que, ¡ay, qué mundano ese pastor! No, escúchame antes de que me juzgues. ¿Sí? El trabajo no como algo enfermizo, sino como una responsabilidad. ¿Me baso en qué? Primero, la palabra de Dios dice que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces,
si mi segundo mandamiento tiene que ver con mi prójimo, con mi familia y mi responsabilidad hacia ellos, también tiene que ver no solamente con que yo les dé tiempo, sino también con que yo provea sus necesidades, que son necesidades básicas. Segundo, ¿por qué no puse a la iglesia? Porque inclusive la iglesia dice, y habíamos aprendido en Corintios hace unas semanas atrás, acerca de la ofrenda. ¿Recuerdan? Y yo sé que hay todavía muchas dudas y hay quienes se han puesto a pensar, pero ¿cómo es posible eso si el diezmo es una obligación? Eso nos enseñaron. Pues si quieres seguirlo pensando y tienes argumentos para eso, está bien. Porque podemos creer que el diezmo es obligatorio o no y podemos seguir siendo hermanos. O sea, no hay ningún problema, creo yo. Yo no me enojaría porque tú creas que el diezmo es o no es cierta cosa, no lo sé. Inclusive con el bautismo, si tú quieres bautizar niños y yo no creo en eso, podemos seguir siendo hermanos. Pero hay cosas en las cuales definitivamente no podemos seguir siendo hermanos. Si tú crees que puedes ser salvo con obras, definitivamente contradice totalmente lo que la Escritura dice. Somos salvos por gracia y esto por la obra salvífica de Jesús en la cruz. Entonces ahí sí hay una diferencia en la cual ya no somos hermanos. ¿Ok? Entonces, referente a la ofrenda, dice que cada uno dé conforme haya prosperado. O sea, para dar inclusive en la iglesia debes haber prosperado fuera de ella, ¿no es cierto? Entonces, por eso tengo algunos argumentos que me dicen el trabajo. También eso contradice, y nuevamente no lo enseño como doctrina, eso ya no lo enseño como doctrina, lo enseño como algo que yo he llegado a esa conclusión, pero que tú tranquilamente puedes decir, no estoy de acuerdo y vivir de otra manera y no hay problema. Ambos somos salvos, así lo creo. Pero eso va un poco en contra de, hermano, deja tu trabajo, ven tú a la iglesia y confía en el Señor. No, eso a mí me parece algo irresponsable. Hermano, salte de tu trabajo, ven a los grupos de conexión. ¿Cómo no vas a venir el domingo a la iglesia? ¿Estás poniendo a tu trabajo por sobre Dios? No, Dios es lo primero en mi vida, pero entre mi trabajo y la asistencia al templo sí hago una diferenciación, porque mi familia necesita provisión. Mi familia necesita resguardo y seguridad que Dios me dice a mí que se la tengo que dar. Ahora, si tú quieres irte al extremo, tú también dirás, entonces yo mi trabajo, ya la iglesia no ha sido tan importante, entonces yo me voy con mi trabajo, me consigo un trabajo y trabajo de lunes a domingo y hago todo para mi trabajo. Nuevamente, no un trabajo esclavizante, estoy hablando del trabajo llevado en el sentido correcto de ser una herramienta y un instrumento de provisión de Dios para tu vida, en el cual no puedes poner a competir, y por eso lo dije, corremos el riesgo de poner primero, segundo, tercero y cuarto, o quinto y lo que sea, en decir, entonces esto es más importante. No, solamente en poder dar un poco de claridad en cómo tomar decisiones. Hermano, ¿sabe que no he tenido trabajo los últimos 3 meses? Me están ofreciendo un trabajo, pero este trabajo es en las noches. Por tanto, no voy a poder asistir al instituto ministerial, no voy a poder estar en el grupo de conexión. ¿Usted qué me recomienda? Más o menos a eso me estoy refiriendo, ¿no? Creo que sería un absurdo decirle, hermano, continúe otros 3 meses sin trabajo, confíe en Dios. Confiar en Dios no sería creer que Dios me está proveyendo ese trabajo y que, pues, no voy a asistir a estas cosas que son importantísimas, pero que tengo que evaluar que tengo familia. Pero eso no quiere decir, entonces, eso es más importante que lo otro. No sé si me estoy haciendo entender o me estoy dando vueltas en eso. En 2 de Tesalonicenses 3:10, son los apóstoles que dicen esto, porque también cuando estábamos con vosotros, o sea, cuando estaban en Tesalónica, os ordenamos esto. No dice que les sugirieron, dice, les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿De dónde nació eso? Que había mucha gente que estaba en la iglesia. Pasaba metidos en la iglesia. Y como la iglesia del primer siglo, explicamos un poco esto la semana pasada, la iglesia del primer siglo, habían
definido que, bueno, la iglesia creció expansivamente, hermanos, tenemos que proveer, así que pues vendamos nuestras cosas, traigamos aquí, hagamos un ingreso común y demos de comer a los demás. Entonces estaba bien, ¿no es cierto? Pero como siempre hay aquellos que dijeron, aquí me dan de comer gratis, ¿para qué voy a trabajar? ¿Sí? Si aquí yo llego a la iglesia, me dan de comer, me dan de vestir, me dan todo, ¿para qué voy a trabajar? Eso no pasa en este tiempo, eso pasaba ya en Tesalónica. Esos tesalónicos eran terribles. ¿Sí? Y entonces, los apóstoles miran eso y dicen, hey, no, eso no está bien. El que no trabaje, que no coma. O sea, sal del templo, anda, haz lo que tienes que hacer. El templo es bueno y por eso yo le he puesto al templo como cuarto lugar. ¿Sí? Yo lo he puesto. Nuevamente lo aclaro, no es una enseñanza doctrinal. Nadie podría afirmar que ese es el orden. En el primero y el segundo sí, porque es bíblico. Tercero, cuarto, bueno, colócalo como tú quieras. Pero te estoy dando ciertas razones. En cuanto a la iglesia, todos sabemos que la iglesia inicia con la muerte de Jesucristo en la cruz. O sea, la iglesia es algo nuevo. Pero propiamente, si nosotros tomamos las raíces hebreas y griegas, nos damos cuenta de que la congregación ha existido desde siempre. Desde Génesis nosotros ya vemos la congregación. En hebreo se le llama Kaal, que es asamblea o congregación. Y Kaal era esa asamblea que se hacía, pero no solamente con fines religiosos o con fines de adoración o con fines espirituales. Se podía tener un Kaal de guerra. Tengamos una asamblea de guerra. A ver, vamos a ir a tomar ahí y entonces reunámonos y hablemos los generales para ver cómo va a ser la batalla. ¿Sí? O está faltando alimento, tengamos un Kaal para ver cómo vamos a distribuir los alimentos. Entonces, ya lo había. Y igualmente había un Kaal para aprender acerca de las cosas de Dios. Ahora, cuando hablamos de eclesia, que es la palabra griega, esa sí la comienzan a utilizar de forma diferente los apóstoles, porque Kaal hacía referencia a muchas cosas. Eclesia hace referencia a una asamblea pública, ¿ya? Pero casi es lo mismo, sí, pero no, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros hemos aprendido dos corrientes. La una, esto es la iglesia. La iglesia es el templo, las cuatro paredes y nosotros reunidos teniendo un culto. ¿Es real? Sí. Eso también se llama eclesia, ¿sí? Y hace referencia a la iglesia institucional. ¿Alguien podría decir que no existe la iglesia institucional? No, sí existe, aquí están ustedes. Esta es una institución. Pero también tenemos la eclesia o iglesia invisible, aquella en la cual creemos y que es la conformación de todos los fieles y creyentes, que Jesucristo conoce su corazón y sabe quiénes son los suyos. Y eso dice la palabra de Dios, ¿no? Porque en la iglesia o eclesia institucional estamos los que somos y los que no somos. ¿Sí me entienden? O sea, crece el trigo y la cizaña en el mismo lugar. Esa es la iglesia institucional. Nosotros no podemos saber. Yo puedo ver sus caritas y decir, este tiene cara de salvo, este tiene cara de que se va a quemar en la paila. No es cierto, no, eso no funciona, ¿sí? ¿Sí? Pero en cambio, el Señor en la iglesia invisible, en la iglesia individual, en la iglesia en el que Él conoce los corazones, Él sí sabe eso. El pastor no sabe, el líder no sabe, el hermanito que se sienta al lado no sabe, pero el Señor sí. Entonces tenemos que reconocer los dos estamentos. Lo digo porque a veces nos volvemos bien religiosos y decimos, no, la iglesia somos todos y no importa el lugar. No se importa el lugar, porque claramente las Escrituras muestran que la iglesia se reunía en lugares. Inicialmente en casas, pero cuando ya fueron 3,000, ya no se reunían en casas. ¿Qué casa te da para eso?
el palacio del rey, pero no sé si vengan a mi palacio, no. Ya, se convirtió en los templos, entonces tenemos los dos lugares. Somos la iglesia invisible, somos la iglesia institucional. Ahora, nosotros mucho hemos creído que la iglesia institucional es el lugar donde nosotros venimos y nos purificamos. Es que yo tengo que ir a la iglesia, y este tema lo vamos a tocar la siguiente semana, el ayuno y la imposición de manos, que son instituciones que se han levantado alrededor de la iglesia institucional y le hemos dado un sitial de está más cerquita de Dios. ¿Sí? No existe un más cerquita de Dios porque todo le pertenece a Dios. Tu familia, tus hijos, tu finanza, tu congregación, le pertenece al Señor. ¿Ok? Entonces, para ir terminando, y quiero para cerrar este tema y pasar a lo que es medular, y que me voy a tener que tomar unos minutitos extras, va en este sentido. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerándonos los unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor, eclesia espiritual, a las buenas obras, eclesia institucional. ¿Sí? No dejando de congregarnos, ¿sí? Nuevamente, caal o eclesia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿la iglesia congregacional es importante? Por supuesto que sí. Hechos 2, o sea, comenzando la iglesia, y esto es histórico, ¿sí? Hechos 2, 46, 47. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Esto es lo que en el templo, en un lugar así, se debe hacer. Esto es algo que sí nos dejan una enseñanza. Así se hacía. Bueno, creo que es bueno para nosotros también hacer esto, ¿no es cierto? Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No sé si detectaron qué es lo que la iglesia tiene que hacer cuando se congrega. Compartían el pan. Y el compartimento del pan hace referencia, sí, al ágape que habíamos aprendido hace unas semanas atrás, ese acto de amor en el cual todos traían el lunch, ¿sí? Y lo compartían unos con otros. Y después de ese ágape, se me adelantaron un ratito, espérenme 5 minutitos, un ratito todavía, no repartan todavía el pan y el vino, por favor, un ratito, ya voy a entrar a eso, denme un ratito, ¿sí? Y tenían esto, compartían el ágape y luego tenían la cena del Señor. Entonces, a eso se refiere. Eso es lo que se debe hacer en el templo, ¿no es cierto? Entonces, unánimes cada día, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan al Señor, teniendo el favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hoy por hoy, muchas iglesias a lo que se han dedicado es al crecimiento de las iglesias. Entonces hacemos campañas para que la gente venga a las iglesias. Tenemos ministerios de evangelismo poderosos que salen y traen a la gente a la iglesia. Y no necesariamente eso es lo correcto. Porque no estoy diciendo que no lo hagamos. Ojo, cuidado, no estoy diciendo que no. Pero ese no es el centro de la iglesia. Porque ¿quién añade? ¿Quién es? Las campañas evangelísticas, las noches de milagros o cosas por el estilo, ¿eso añade gente a la iglesia? No, dice que el Señor añadía. El crecimiento no viene por nuestra obra, el crecimiento viene por la obra del Señor. Nosotros lo que hacemos es lo primero, y dice, y perseveraban unánimes en estos mandatos. Y ya vamos a ver todavía un poco más adelante, se nos enseña 4 cosas que seguramente sí se tienen que hacer en el templo, y que probablemente no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque estamos en las cosas de Dios, en esas cosas que nosotros creemos que son las cosas de Dios. Yo quiero ir a estas dos partes, los sacramentos u ordenanzas de la iglesia.
y la mayoría de nosotros los conoce, ¿sí? Tenemos las dos ordenanzas para la iglesia, es el bautismo en agua y la cena del Señor. En un tiempo anterior, más o menos en el siglo II hasta el siglo VI o VII, la iglesia en cada uno de sus concilios fue agregando un sacramento más. Hasta llegaron a tener 7 sacramentos, ¿sí? Entonces ahí está la confirmación, el matrimonio y todo eso, pero esos son sacramentos que el hombre fue poniendo. Lo que hizo la Reforma Protestante fue decir, volvamos a la base. ¿Cuáles son? Tenemos nada más 2. Los otros 5 dejémoslos al lado, no son sacramentos, no son mandatos. Y sí utilizo la palabra sacramento y yo sé que algunos están así, sacramento, pero eso es en la Iglesia Católica. Hermanos, como protestantes, cuando nos separamos de la Iglesia romana, ¿sí?, el ser humano tiende a irse a los extremos. Eso es lo que se llama efecto péndulo. Estábamos acá y dijimos, no, nos separamos de ellos y nos fuimos al otro extremo. Pero en eso olvidamos cosas que sí son reales. Y sacramento, yo sé que no es una palabra bíblica, así como Trinidad tampoco es una palabra bíblica, pero es algo que sí está hablando acerca de, por ejemplo, señales, símbolos, sellos, ¿ya?, que son importantes dentro de la vida eclesiástica y de iglesia invisible. Entonces, si le llamamos sacramento, no es que nos estamos haciendo con los católicos, estamos llamando las cosas como son, punto. Y entonces, dentro de estos sacramentos u ordenanzas, tenemos el bautismo en agua, que yo sé que la mayoría de nosotros lo conocen, pero solamente quiero dar claridad con esto, porque la palabra de Dios nos enseña con respecto al bautismo, que es un mandato dado por el Señor, que Él dijo que nosotros, en base a la potestad que Él había recibido, esto lo pueden leer ustedes en Hechos 2, 38, 41, que no voy a leer todo lo que tengo y todos los versículos porque es algo que conocemos, pero quiero dar énfasis en esto. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El inicio del discipulado es el bautismo, ¿sí?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que entendamos esto. El bautismo no salva. O sea, si yo muero habiendo recibido a Cristo, pero no habiendo tenido la oportunidad de bautizarme, ¿por qué? Porque en la iglesia no hicieron bautismos, porque no había un lugar cerca donde había agua, y muero, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy al limbo? No, hermanos, esa es una enseñanza que no es bíblica. Vas a la presencia del Señor. Si tú eres hijo de Él, vas a la presencia del Señor. Entonces yo no necesito bautizarme porque a la final, si no es tan importante, o sea, no tiene nada que ver con mi salvación, entonces no me bautizo. No, querido hermano, porque eso es un mal concepto de lo que es el bautismo. Pues estoy desobedeciendo a Cristo. Cristo mismo dijo que nos bauticemos. Y el obedecer a Cristo en nuestra vida cristiana no es opcional. ¿Sí te das cuenta? Entonces, el bautismo no es opcional, pero el bautismo no salva. No hay contradicción en eso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si yo no me bautizo, estoy perdiendo la oportunidad de anunciar algo que ya ocurrió en mi interior, hacerlo algo público. Porque el acto bautismal no tiene en sí ningún efecto espiritual. O sea, no es que, wow, cuando yo me bautizo pasa algo espiritual en mi ser. Hermanos, lamento decírtelo, pero no pasa. Puede pasar, sí, pero no puedo enseñarte como doctrina algo que puede pasar en uno y en otro no. Porque la doctrina pasa en todos. ¿Sí se da cuenta? Entonces, en alguien puede pasar que me bautizo y wow, vino el don de lenguas, yo no sé, ok, pero también puede que no. Y no necesitas caerte en el agua ni nada por el estilo, no pasa. Porque es un símbolo. Si solo es un símbolo, entonces no importa. A ver,
Perdona que sea un poco cruel. ¿Qué pasa si un familiar muy cercano a ti ha muerto? Y tú dices, mira, sí, esta es la foto de este familiar que murió. Y yo digo, esto es un símbolo, hermano. ¿Te ofendería? Claro, ¿no es cierto que sí? Por supuesto que sí. ¿Cuántos aquí son ecuatorianos? Ya. Dije, a lo mejor hay algún gringo, no sé. ¿Qué tal si viene alguien, coge nuestra bandera, que es un símbolo, lo coge, lo bota al piso, le echa un fósforo y dice, eso no vale nada? ¿Sí? Tampoco hay aquí testigos de Jehová, ¿no? Porque los testigos de Jehová creo que son así. Espero que no lo haya, o mejor, espero que sí lo haya y hoy te conviertas. ¿Sí? Ok, esos también son símbolos. Ahora, son símbolos humanos, de entendimiento humano. ¿Cuánto más un símbolo que demuestra o que muestra lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros? Porque en el bautismo, como dice Romanos, nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección. Entonces es un símbolo de nuestra fe que sobrepasa el entendimiento humano. Y por tanto, si es un símbolo, sí, pero es un símbolo de profunda fe. Por tanto, no puede ser tenido como, es un símbolo, no importa. Además que es un paso de obediencia. Y algo que quiero para terminar con esto y pasar, sí, a lo siguiente. Hermanos queridos, muchas veces nosotros en las iglesias hemos dicho, no. Y yo he visto, y yo mismo fui partícipe muchas veces de decirles a jóvenes preadolescentes o adolescentes, no te bautices. ¿Por qué? Porque eso me enseñaron. Pero ¿cuál es la razón bíblica para ese tipo de cosas? Y si alguna vez pasó contigo, hermano, yo quiero pedirte perdón. Tal vez no fue conmigo, pero fue con alguien más. Yo quiero pedirte perdón, porque esa es algo erróneo que hemos hecho en la iglesia institucional. Porque la palabra de Dios no nos muestra una edad para el bautismo. Ahora, no quiero caer en el otro lado. Como les decía, no solamente iglesia católica, sino muchas iglesias protestantes no bautizan, o mejor dicho, sí bautizan a los niños infantes. Ok, tendrán sus argumentos, pero yo no lo creo y en esta congregación no creemos que es así. Creemos que el bautismo es para alguien que ha cumplido el requisito de arrepentirse y creer. Pero si ustedes se fijan, Pedro lo expone de otra manera en Hechos de los Apóstoles. Bueno, como yo fui pasando ya se me pasó. Pero Pedro en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 2 justamente, después de que la gente ha venido a él, después de Pentecostés, él les dice, arrepiéntanse y bautícense. Pedro está poniendo en el mismo nivel el bautismo con la fe. No estoy diciendo que es lo mismo. Estoy diciendo que lo que Pedro está tratando de decir es, justamente, gracias Carlitos, Hechos 2, 38. ¿Sí? Justamente lo que Pedro está tratando de decir, arrepiéntanse, es algo que tiene que suceder en nuestra vida. Y bautícense, lo que está diciendo, cuando alguien tiene que tomar la decisión de bautizarse es, debes de creer. ¿Cómo te bautizas sin creer? Entonces no hay una contradicción, porque hay mucha gente que dice, no, es que hay una contradicción. No hay contradicción. Pedro está diciendo, arrepiéntanse y bautícense, porque para ser bautizado necesitas haber creído en el Señor. Si no, ¿de qué te estás arrepintiendo? Entonces, esto, queridos hermanos, hay mucha gente que ha dicho, ¿por qué en Arco bautizan preadolescentes? De 11, 12, 13 años ya los bautizan. ¿Por qué? Porque bueno, si tú te pones, y si tienes hijos, tú sabes que ellos ya saben lo que es bueno y malo desde los 4 o 5 años. Tal vez no lo entienden muy bien, por eso está bien, no decimos que bautizamos a niños de esa edad. Pero a los 10, 11, 12 años, ve. Si tú conoces a tus hijos, tú ya sabes que tus hijos ya saben muy bien cuando te mienten o cuando no te mienten, ¿no es cierto?
Si ya tienen el discernimiento del bien y el mal, también tienen la capacidad de arrepentirse y creer. Y a veces nosotros hemos hecho lo que los apóstoles hicieron cuando los niños se acercaban a Cristo. No, quítense, no molesten, porque esto es ya para los que tienen un entendimiento. ¿Qué dijo el Señor? ¡Ey! El reino es de aquellos que son como estos niños. Nuevamente, no estoy diciendo bauticemos niños, estoy diciendo bauticemos a personas, independientemente de su edad, pero que sí tengan la capacidad de arrepentirse y de creer. Nosotros aquí, cuando los chicos están terminando Kids en el aula 3, niños de 10 a 12 años, cuando los niños están terminando ya sus 12 años, nosotros en Kids no tenemos una escuela de distracción, tenemos una escuela de formación. Muchos de nuestros kids de 12 años podrían debatir teológicamente con la mayoría de los que estamos aquí. ¿Sí? Un debate teológico, profundo. Te apuesto que de nuestros niños de kids de 12 años se saben los 10 mandamientos en orden, cosa que si le pregunto a cualquiera de ustedes, probablemente diría, pregúntele acá, él sí sabe. ¿Sí? Entonces, si alguien de 12 años tiene un buen fundamento bíblico y aparte de eso, por su convicción, decide arrepentirse y creer, ¿quiénes somos nosotros para decirle yo no te voy a bautizar? Deja que pase un poco más. ¿Qué ha pasado con iglesias que han hecho eso? Los chicos a los 12 quieren participar, por eso tenemos en multimedia, tenemos jovencitos, en Kids tenemos jovencitos sirviendo, hombres y mujeres muy jovencitos sirviendo. Y uno dice, ¿pero por qué están ahí? ¿Por qué? Porque ellos quieren. Y entonces cuando tienen 14 siguen queriendo, cuando tienen 18 siguen queriendo. Pero si nosotros le decimos no, y espérate que tengas 18, que tengas una edad mayor, ¿qué ha pasado? Mejor ya no quieren, se van a otros lados, hacen cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando quise, me apartaste. ¿Queremos llevar eso en nuestra vida? No, Señor. Ven y bautízate. Y obviamente lo consultamos con los padres, porque ¿quién conoce a sus hijos? Entonces hay padres que dicen, no, sabes que mi hijo todavía es muy inmaduro, no entiende. Pero hay otros padres que dicen, wow, mi hijo me enseña muchas cosas. Definitivamente creo que sí. Y entonces, en algo de iglesia, algo de familia y una decisión personal, se toma una decisión cuando es alguien pequeño, ¿no? Y le bautizamos. Y eso vamos a tener en noviembre, vamos a tener bautizos, no solamente de adolescentes que están terminando Kids, sino también de todo aquel que quiera ser bautizado. Y si tú quieres ser bautizado antes, bueno, avísame y nos vamos a algún lado donde haya aguas y te bautizamos. No tiene que ser un evento, no es un evento de iglesia, es una decisión personal. ¡Wow! Se me acaba el tiempo, ahora sí comiencen a pasar, por favor. Me tomé el tiempo porque mi esposa me autorizó, me dijo, dale nomás, no hay problema, extiéndete nomás. Porque yo sí le dije, esto está muy largo para enseñar una sola vez, pero me dijo, dale nomás, como no hay refrigerio a la salida, dale nomás. Así que cualquier reclamo, por favor, con la señora Caterina Yepes. Y voy con la otra, y esto también sé que para muchos, tal vez que van a participar por primera vez en este lugar, va a ser como un destapado de la cabeza. Porque generalmente lo que siempre nos enseñaron, hermanos, es que para estar en la Santa Cena teníamos que discernir bien esto, ¿no? Y aquel que no discierne, bailas, se muere, la va a pagar caro. Mientras les están repartiendo, y por favor no se adelanten porque Pablo ya nos lo advirtió en Corintios, que no nos adelantemos, sino que nos esperemos. Muchas gracias. Esto no lo hemos hecho en un buen tiempo porque obviamente por la pandemia dejamos de hacer esto. Por medidas de precaución, no porque no lo creamos. Definitivamente, hermanos, al menos en esta congregación nosotros participamos de la Cena del Señor una vez cada mes o cada mes y medio máximo. Es algo que lo hacemos continuo.
No porque es parte de nuestro dogma, sino porque el Señor nos lo mandó a hacer esto. Haced esto en memoria de mí. Quiero leer lo que dice justamente la Escritura. En 1 Corintios 11, 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Aclaro esto: Pablo no estuvo en la institución de la primera Santa Cena, pero él dice: yo lo recibí del Señor. Dos teorías. La una, el Señor mismo se lo enseñó cuando se le apareció a Pablo. La otra, esto es lo que Lucas le enseñó, porque es como está escrito casi en el libro de Lucas. Y Lucas pasaba mucho tiempo con Pablo. Entonces probablemente él dice: bueno, Lucas me enseñó, pero esto yo lo estoy recibiendo del Señor, porque yo no recibo de la persona, yo lo recibo del Señor. Tú no recibes una enseñanza de parte de quien está aquí, tú la recibes de parte del Señor, cuando ésta ha sido filtrada a través de la Escritura. Y dice: tomó pan y habiendo dado gracias, todavía no estoy en la cena, no se lo comerán. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando está hablando de haced esto en memoria de mí, está hablando acerca del pasado. Porque la cena del Señor tiene tres momentos: el pasado, el presente y el futuro. Cuando se está hablando acerca del pasado, estamos hablando de que tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros. Lo que es esta representación, que Cristo entregó su cuerpo para ser molido por nuestra culpa, por nuestro pecado. Eso es algo que ya pasó. Nosotros somos y hemos recibido la gracia del perdón por algo que Él ya hizo. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Está hablando de futuro. Está hablando acerca de una cena imperfecta que tenemos aquí, pero está hablando del futuro, de esa cena perfecta que tendremos en la cena del Cordero, cuando estemos en la presencia de Él. Cuando todo será perfecto. Entonces, si miramos al pasado, es algo que Cristo ya hizo para que nosotros en el futuro podamos ser partícipes de esa cena maravillosa. Podamos alcanzar esa gracia y esa redención en el futuro por algo que ocurrió en el pasado. Pero hermanos queridos, hay algo que ocurre en el presente. Y continúa diciéndolo en el 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Y cuando no tenemos entendimiento de esto, y esto viene producto de una mala enseñanza, decimos: entonces yo no quiero. ¿Por qué? Porque vine peleando con mi cónyuge. El día de ayer, se me presentó ahí unos $5 que me hacían falta en el trabajo y yo miau. Porque me preguntaron a la entrada de la iglesia: hermano, ¿por qué llega tarde? Es que se me bajó la llanta, cuando no tienes ni carro. Entonces, cuando tú dices: yo soy culpable de todo esto, yo no puedo participar porque yo seré culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces muchas veces dejamos de participar en la cena porque tengo miedo. Y claro, ¿cómo no vamos a tener miedo de hacer algo indignamente? Pero la palabra de Dios dice, el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No está diciendo que dejes de participar. Y esto es algo presente. Esto es algo que debe ocurrir hoy, en este momento, antes de que tomes el cuerpo y la sangre de Cristo, pues tú debes de probarte a ti mismo. Y entonces uno puede volver a caer en el error y decir: claro, si me pruebo a mí mismo, ¿quién puede encontrarse digno de participar de la cena del Señor? Porque ¿quién de nosotros es perfecto? ¿Hay alguno perfecto entre nosotros? Levante la mano y denos una enseñanza sobre esa perfección. Pero entre nosotros no hay ninguno perfecto. Porque si hay alguno de vosotros que dice: yo no soy pecador, lo hace mentiroso al Señor. Y el Señor no es mentiroso. Él es verdad.
Por tanto, entonces nosotros sí somos pecadores. Y si somos pecadores, ¿quién de nosotros es digno de participar en la cena? Por tanto, más bien deberíamos dejar eso a un lado y salir de este lugar sabiendo de que no somos dignos. Pero eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo. Lo que está diciendo es, reconoce en este momento que tú eres un pecador y que sin lo que pasó en el pasado, tú no eres digno. Porque tú no eres digno por tus obras. Tú no eres digno por lo que haces, por lo que piensas. Tú eres digno porque Él murió en la cruz para hacerte digno de participar en este tiempo. Entonces tú te examinas y no vas a tener el argumento de decir, es que yo soy mejor que otros. ¿Eres mejor que Cristo? No, por tanto no eres digno. Pero acércate a Él y serás digno. Dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma. No dice que no comas. Dice, pruébate a ti mismo que eres un pecador y que necesitas gracia y perdón, y entonces ven y come. Nunca más dejes que alguien te diga, si tú no estás bien delante del Señor, entonces no comas. El Señor te dice, pruébate a ti mismo. En este momento, pruébate a ti mismo, ven y come. Ven y siéntate en mi mesa, porque en mi mesa encuentras gracia y perdón. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Créanme que he leído esto en todas las versiones y en todas las versiones dice lo mismo. Que cuando no tomamos esto con toda la seriedad del caso, inclusive llega a esta parte y muchos duermen. Pero yo quiero hacerles notar una cosa, hermanos. Dice que hay enfermos y algunos duermen. Esta palabra duermen no hace referencia a mueren, ¿sí? Porque aquel que muere en Cristo sí, muere. Pero si ustedes ven en las Escrituras, todo aquel que muere en Cristo, duerme. Por eso dice muchos durmieron. No dice que perdieron la salvación. Dice que el Señor dijo mejor, ven a casa. Vuelve a casa. Hay muchos que han sido llamados por el Señor porque es lo mejor para su vida. No necesariamente porque es un castigo, sino porque, ven, duerme. No está diciendo, muérete infeliz. Eso no es lo que dice. Ven, duerme. Porque tu entendimiento, tu comprensión, tu corazón no avanza más. Te examinas y no puedes. Ven y duerme. Esto se enseña cada mes y medio, así que no voy a profundizarlo, ¿sí? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados en el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Para aquellos que están siguiendo el seminario de padres saben que esta palabra castigo es una desafortunada traducción. Más bien, esta palabra castigo viene de la palabra que hace referencia a disciplinados. Pues esto es lo que está diciendo. Hermanos, si ustedes cuando se examinan se encuentran ineficientes, pues entonces es mejor ser disciplinado por tu papá que te ama y corregido y te hace sentir en tu corazón el hecho de me arrepiento. Es mejor ser disciplinado por Dios que ser condenado por el mundo o ser condenado con los del mundo. Eso es lo que está diciendo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a coméis, esperaos unos a otros. Ahora sí quiero que nos pongamos de pie. Hermano querido, yo sé que probablemente si esta es la primera vez que tú estás participando en una cena aquí, es algo diferente lo que estás escuchando. Pero solamente quiero que mires hacia adentro en tu corazón y que el Espíritu Santo que mora en ti te lleve a toda verdad, porque eso fue lo que Jesucristo nos dijo, que el Espíritu Santo nos llevaría a la verdad que la palabra de Dios nos está enseñando y nos instruye. Y esta cena del Señor es una invitación a ser parte de su gracia, no a que te encuentres perfecto, porque en tu vida tú no puedes ser perfecto.
Cada uno de nosotros somos pecadores venidos a menos. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Pero cuando corremos a la gracia, cuando tomamos el regalo de Cristo muriendo en la cruz, cuando miramos que su cuerpo fue entregado por nosotros y su sangre derramada para el perdón de los pecados, cuando participamos en la cena del Señor, lo que hacemos es recordar que lo que hoy vivimos es gracia y perdón, que lo que hoy vivimos es misericordia del Padre a través de su Hijo Jesucristo hecha en nosotros. Y entonces estamos discerniendo en verdad el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo son dos cosas: el cuerpo que Él entregó por nosotros y la iglesia reuniéndose, miembros de un cuerpo donde Él es la cabeza. Por eso discernimos, y este es un tiempo donde ser examinados es importante. Porque es tan importante la cena del Señor. Si no participo en la cena del Señor, ¿no seré salvo? No. Igualmente la cena del Señor nos salva. Pero ¿cuál es el beneficio? Y esto es hermoso, porque la cena del Señor la hacemos en familia. Si tú hoy viniste y dices, yo es que vine solo, pues aquí tienes una familia. Esta es tu familia. Esta es la familia que el Señor te está dando. Y si tienes algo que corregir, pues este es el tiempo donde tú puedes acercarte a ese alguien y pedirle que te perdone. O no solamente pedirle que te perdone, sino anda y ofrécele tu perdón. Porque a eso hemos sido llamados. ¿Acaso en el pasado no estamos viendo que Él es el que da el primer paso para perdonarnos? En el presente debemos recordar que es Él el que nos lleva al arrepentimiento. Y en el futuro estaremos con Él. Y su palabra nos dice y nos enseña que debemos ser examinados. Por tanto, hermanos, pueden cerrar sus ojos y pruébate a ti mismo si eres digno de participar en esta cena. No por lo que tú has hecho, sino por lo que Él ya hizo en tu vida. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.